Bueno, como no ha dado tiempo a hacer un repaso general del tema, como hemos hecho en el resto de temas, hay que decirlo, y teniendo en cuenta que algunos considerabais necesario realizar ese repaso, pues voy a grabar este vídeo intentando realizar un resumen de todo lo visto en este tema y que espero os sea útil o le podréis echar un vistazo de cara al examen, ¿vale? Como sabéis, este tema es el tema del sector secundario. Lo primero que hay que tener claro es qué es el sector secundario, ¿no? Bueno, dentro de los tres sectores en los que solemos dividir la actividad económica, sector primario, secundario, terciario, el secundario sería aquel destinado a la producción de bienes, ¿no? A la fabricación de bienes tangibles, de bienes físicos, bien sea destinados al consumo directo, como realiza la industria ligera, al fabricar, qué sé yo, ropa, muebles, juguetes, cualquier otro bien que vaya a consumir un individuo, una persona o una colectividad. Eh, la construcción de viviendas también entraría dentro de este campo de actividades, ¿no? Del sector secundario, o bien la fabricación de medios de producción, léanse maquinaria, tractores, todo lo que tenga que ver con la industria siderúrgica, ¿no? Los astilleros, cómo realiza la industria pesada, ¿no? Vale. Pese a que la minería podría entrar también dentro del sector primario, pues la minería es una actividad dirigida, dedicada a la obtención de recursos directamente de la naturaleza, por la naturaleza del trabajo de los mineros, muy cercana en la forma al trabajo de las industrias, muchas veces también se le incluye dentro del sector secundario, ¿no? Y precisamente la minería ha sido el primer sector, ¿no? La primera actividad que hemos analizado. Aquí hemos distinguido entre los cuatro grandes tipos de minería: la minería que se realiza directamente sobre la superficie, también conocida como la minería a cielo abierto; la minería que se desarrolla en cavidades subterráneas, la minería subterránea, ¿no? La minería que se realiza a través de pozos, ¿no? De extracción, ¿no? Sobre todo con el petróleo, ¿no? Y con el gas, y la minería submarina, ¿no? De todas estas minerías, la que ocupa más peso y a la vez la que presenta mayores problemas de contaminación por el elevado gasto de agua, por el elevado impacto también sobre el paisaje, es la minería a cielo abierto, ¿no? Es interesante que conozcáis que Extremadura es una región en la que se están proyectando en la actualidad distintos proyectos mineros, decenas de proyectos mineros, por ejemplo, el de la mina de litio de Cáceres, o también la mina que quieren hacer en la Sierra de Cador, al lado de vuestro pueblo, en Olivenza. Digo que es interesante que conozcáis esto, bueno, pues porque profundiza un poco en el modelo económico que ha tenido Extremadura, o que se ha ido estructurando en Extremadura a lo largo de la historia, que es un modelo de exportación de materias primas, de exportación de alimentos, de exportación de recursos sacados de la naturaleza sin transformación, modelo que ha suscitado, digamos, muchas críticas, ¿no? Por el rol dependiente que adjudica a Extremadura dentro del modelo económico español, y además en el caso de la minería en concreto, por el impacto medioambiental que tendrían este tipo de actividades, ¿no? Lo cual ha dado lugar a que haya plataformas, a que haya movimientos ciudadanos en contra de la creación de este tipo de minas, ¿no? Si nosotros analizaremos la distribución de la minería a nivel mundial, nos daremos cuenta que hay un contraste bastante llamativo entre los principales países consumidores y los principales países productores, ¿no? Quiero decir, los países que más consumen productos mineros no son en la mayoría de los casos los que más lo producen, ¿no? Quienes más consumen no son los que más producen, ¿no? Hay algunas excepciones, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá tienen un sector minero importante, pero si nos vamos, por ejemplo, a Europa occidental, nos daremos cuenta que el peso de la minería es cada vez menor, ¿no? Dentro de su modelo económico, y sin embargo, como países ricos que son, pues el consumo es alto, ¿no? En este sentido, la minería se concentra especialmente en países del tercer mundo, ¿no? Y sobre todo, destaca quizás el caso de África, ¿no? El caso de África es el de un continente con una amplia actividad minera. Eh, por ejemplo, tenemos el Congo, ¿no? Quizás como el ejemplo más paradigmático de ello, ¿no? Del Congo se sacan minerales estratégicos para industrias actuales como las de la telefonía, como la de la electrónica, incluso las de la videoconsola, minerales como el coltán o como el cobalto, ¿no?
y en el pasado pues se sacaban otros productos como el caucho, ¿no? El especial peso que tiene la minería en África, en países como digo, como el Congo, también como Zambia, por ejemplo, con el caso del cobre, tiene mucho que ver con una realidad natural, es decir, el continente está muy bien dotado de este tipo de recursos naturales, de este tipo de recursos minerales, pero tiene que ver también con un hecho histórico, ¿no? Con un proceso histórico que configura buena parte de la división internacional del trabajo, ¿no? En nuestra época, me estoy refiriendo al hecho del colonialismo, ¿no? El colonialismo, cuyo origen puede remontarse a, prácticamente a la conquista de América, ¿no? Iniciada en 1492, pero que se intensifica especialmente a partir del siglo XIX, a partir de la Revolución Industrial, significó fundamentalmente la conquista, el sometimiento por parte de un puñado de potencias europeas, más adelante también los Estados Unidos, de básicamente el resto del mundo, ¿no? Particularmente África y Asia, y en cierto modo también América Latina, ¿no? Con sus matices, ¿no? El colonialismo tenía como objeto, evidentemente, no llevar la civilización y el progreso a estos pueblos, que era como se justificaba a sí mismo, sino más bien explotar de manera intensiva tanto los recursos naturales, ¿no? Como la mano de obra de los trabajadores que estaban en estos países colonizados, ¿no? Aplicar sobre estas colonias y también sobre estas semicolonias en algunos casos, pues una política de extracción violenta, ¿no? En forma de casi de saqueo, ¿no? De sus recursos naturales. Hoy el colonialismo como tal no existe. En los años 50, 60, 70, en los casos más tardíos, digamos que las colonias fueron obteniendo su independencia respecto a las metrópolis, se fueron liberando, fueron creando unos estados propios. Sin embargo, no parece que la herencia del colonialismo se haya borrado del todo. No parece que se haya borrado del todo porque África sigue contando con esa riqueza natural que la hacía una presa atractiva, ¿no? Para las potencias europeas y, sin embargo, si conocemos un poco la realidad del continente africano, bueno, pues nos damos cuenta de sus elevados niveles de pobreza y de conflictividad, ¿no? Elevados niveles de pobreza y de conflictividad que tienen que ver con que no son los auténticos dueños de sus recursos naturales, ¿no? Entonces, sobre este continente africano se sigue desarrollando una actividad minera importante, una actividad minera intensa, que bien directa o bien indirectamente, pues sigue bajo el control de empresas occidentales, ¿no? Multinacionales oriundas de las antiguas metrópolis, ¿no? Y la conflictividad militar que tiene lugar en África, las guerras civiles que vemos, por ejemplo, en el Congo, ¿no? A través de la televisión, me parece que nos quedan muy lejos, tienen también mucho que ver con esa competencia, ¿no? Por el acceso a los recursos, por el acceso a las riquezas naturales del continente africano, ¿no? Vale, poco más que añadir respecto a la minería, ¿no? Bueno, tenéis que saber que en África, en muchos estados, las condiciones laborales, ¿no? En las que se desarrolla esta actividad, pues son bastante pésimas, ¿no? Siempre me remito al caso del Congo porque quizás es el más sensible, ¿no? En el que se ven las cosas de forma más clara. Allí, por ejemplo, el uso de mano de obra infantil o incluso el control de minas por parte de guerrillas, ¿no? Que emplean directamente a trabajadores esclavos, ¿no? A gente que está trabajando allí por la fuerza, es habitual, ¿no? Vale. Nuestra tecnología, nuestros móviles, etcétera, vienen manchados de sangre, ¿no? Bueno, después de hablar de la minería, estuvimos dedicándonos a analizar cuál es la situación energética, ¿no? Del mundo actual. Distinguimos entre aquellas fuentes de energías no renovables. La primera que se empezó a utilizar fue el carbón. Fuentes de energía no renovables porque, como su propio nombre indica, se pueden agotar. Pero son fuentes de energía que la Tierra sigue produciendo de manera natural, pero a un ritmo mucho más lento del que las consumimos, ¿no? Entonces el problema es que el exceso de consumo o el no respeto, digamos, a los ritmos de la naturaleza por parte del ser humano entraña en el riesgo de que se agoten, como ya empieza a ser palpable, empieza a ser notorio. La primera fuente de energía no renovable que estudiamos es el carbón. La estudiamos así porque fue la primera fuente de energía utilizada durante la Revolución Industrial en Inglaterra, ¿no? De la mano de la máquina de vapor
y ha sido la fuente de energía predominante pues hasta mediados del siglo XX, ¿no? Con el carbón se puede producir, pongamos por caso, electricidad a través de centrales térmicas, ¿no? Y también es una fuente de energía aplicada, o que se aplicaba más bien, a varios procesos de trabajo industrial, ¿no? Los principales países productores de carbón pues son Rusia, son China. China en concreto es un país que está apostando bastante por esta energía, un poco a contrapelo de lo que sucede en el resto del mundo. China tiene previsto abrir varias centrales térmicas, decenas de centrales térmicas en los últimos años, y digo que es una tendencia un poco a contrapelo en el resto del mundo porque el carbón la verdad es que se va utilizando cada vez menos, pese a que todavía se utiliza bastante. No solo influye aquí el problema del agotamiento del carbón, sino también el de la emisión de dióxido de carbono en esas centrales térmicas que he citado antes, y que, como sabéis, bueno, pues influye en el calentamiento climático, ¿no? En el cambio climático. El segundo grupo de fuentes de energía que estuvimos analizando era el petróleo y el gas. Al igual que el carbón, se trata de combustibles fósiles. Petróleo, gas se fueron originando a través de la descomposición de organismos vivos, ¿no? A lo largo de millones de años. Y se usan absolutamente para todo, ¿no? Sobre todo en el caso del petróleo, el petróleo lo podéis entender como el motor de nuestro mundo, ¿no? Se puede utilizar petróleo para producir electricidad, pero se utiliza sobre todo para generar combustibles, ¿no? Combustibles como la gasolina o combustibles como el diésel, ¿no? Y si os dais cuenta, prácticamente cualquier actividad que se os ocurra, salvo darte un paseo por el parque, está implicado el uso, por tanto, del petróleo. O sea, tenemos una dependencia del petróleo brutal. ¿Cuál es el problema? Que nos estamos encontrando con que este petróleo parece que alcanzó su pico de máximo de producción en 2005 y que desde entonces y en lo sucesivo lo que nos va a suceder es que cada vez se saca algo menos, un poquito menos de petróleo. Posiblemente no se llega al agotamiento como tal del petróleo porque va a llegar un momento en el que sea tan costoso, en el que sea tan difícil extraer petróleo que se renuncia a ello. Para hacer frente a esta situación se han intentado buscar otros métodos de extracción del petróleo alternativo, como el fracking. No voy a entrar a explicarlo ahora con detalle por no hacer el vídeo demasiado largo, pero bueno, en cualquier caso, formas de extracción del petróleo no convencionales que son bastante más costosas y que tienen una menor duración, ¿no? Digamos, un ciclo más corto que la extracción del petróleo tradicional, ¿vale? El problema del agotamiento lo estamos ya sintiendo en forma tanto de aumento generalizado de los precios, ¿no? De los combustibles, algo que parece que va a ser una realidad permanente en el y no sé, que se tomen así medidas muy contundentes para frenarla. Puede que el día de mañana, junto a este aumento de los precios, comience a haber un racionamiento en el uso de la gasolina, el uso del diésel, es decir, que se pongan algunos límites al consumo, ¿vale? Y también, desde luego, influye de una manera importante, de una manera sustancial en los conflictos militares de nuestra época, ¿no? Tanto la guerra de Irak como otras intervenciones militares que han protagonizado los Estados Unidos en Oriente Próximo tienen que ver, al menos en mi opinión, con garantizarse el acceso a estas fuentes de energía. Al menos en mi opinión, pero también en la opinión de informes del Pentágono, de la seguridad norteamericana, por ejemplo, el informe Wolowitz, en el que se apuntaba directamente a que las estrategias de la política exterior de los Estados Unidos tenían que tener uno de sus puntales, ¿no? en garantizarse un acceso prioritario, ¿verdad?, a recursos estratégicos como el petróleo, ¿no? Países productores de petróleo. Estados Unidos es un país importante en la producción de petróleo. Rusia también produce un petróleo en cantidades importantes y también de gas, sobre todo de gas, más de gas que de petróleo, ¿vale? Calienta o calentaba los hogares de media Europa. Veremos a ver qué sucede con las sanciones que quieren empezar a aplicar a Rusia, ¿no?
de no comerciar con este país a tenor de la guerra de Ucrania. Y también hay muchos países productores de petróleos en el mundo árabe, ¿no? En Oriente Próximo, en el Golfo Pérsico. Países como Arabia Saudí, como Irak, que he citado antes, como Irán, ¿no? Como Argelia más lo que se refiere al gas, como Libia, son grandes productores de petróleo. Venezuela también es un gran país productor de petróleo. Muchos de estos países se organizaron, ¿no? en una asociación de países productores de petróleo que se conoce con el nombre de OPEP, ¿no? La OPEP lo que intenta sobre todo es vender el petróleo de estos países en unas condiciones que sean rentables, ¿no? para estos pueblos, ¿no? Y que sean beneficiosas también para sus economías, ¿no? En ocasiones los países de la OPEP han entrado en tensiones importantes con los países del primer mundo, sobre todo en el año 73, cuando decidieron subir unilateralmente los precios del petróleo. Esto fue uno de los motivos, no el principal, pero fue uno de los motivos que desencadena la crisis económica de 1973 y bueno, es conveniente que tengáis ese dato en la cabeza, ¿no? Otra fuente de energía no renovable sería la energía nuclear. La energía nuclear pues produce a través de la fisión del núcleo del uranio, ¿no? Es un tipo de energía que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de la aplicación de los conocimientos adquiridos con la creación de la bomba atómica al ámbito civil, ¿no? Al ámbito energético. La primera central nuclear se crea en la antigua Unión Soviética, ¿no? A principios de los años 50, bueno, y a partir de ahí se extiende a otros países, a otros estados. Vale, la energía nuclear es una energía que requiere de una tecnología muy compleja, no está al alcance de cualquier país. Los países que disponen de centrales nucleares casi se pueden contar con los dedos de la mano. Son, por ejemplo, en Rusia, China, Estados Unidos, Francia, India, Israel y algún otro país más, ¿vale? España también tiene centrales nucleares, ¿no? Pero en cualquier caso, la mayor parte de los países del mundo no disponen, no hacen uso de este tipo de energía por la complejidad técnica, ¿no? Que entraña dotarse de ella. Varios países de la antigua Unión Soviética también tienen centrales nucleares, ¿no? La energía nuclear, para sus defensores, tiene varias ventajas, que se supone que si se aplican todos los protocolos de seguridad sería una energía mucho más limpia, ¿no? Mucho más limpia, por ejemplo, que las centrales térmicas, o que no hay un riesgo tan alto de agotamiento, ¿no? De agotamiento del uranio, en este caso, con la energía nuclear, como lo que sucede con el petróleo, porque con menor cantidad de uranio puedes sostener unos niveles de producción energética muy altos, ¿no? Entonces, bueno, estos serían como las dos grandes ventajas que se esgrimen en defensa de la energía nuclear. Los problemas con la energía nuclear, que si en un momento dado se da un accidente, como sucedió en Chernóbil en 1986, pues las consecuencias para la vida humana y para la vida en general son sencillamente catastróficas. Además, habría otro motivo para criticar la energía nuclear, que es que muchas veces está vinculado a un uso militar, ¿no? Quizás en España no, pero en otros estados es así, ¿no? Está vinculado a un uso militar y si uno es antimilitarista, contrario a la guerra, etcétera, pues también lo suele tener en cuenta esto, ¿no? Vale. Junto a estas fuentes de energía no renovables, desde los años 80 para acá, más o menos, en el caso de la energía hidroeléctrica antes, se han venido desarrollando todo el grupo de las energías renovables. La energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, la energía hidroeléctrica que he citado antes, ¿no? Y que es algo anterior en el tiempo. El desarrollo de estas energías renovables descansa sencillamente en que hay que buscarle alguna alternativa, ¿no? A el agotamiento, ¿no? Al agotamiento de las fuentes de energía no renovables. Hay que buscarle alguna alternativa. El problema es que pese a que ya se ha invertido mucho y se ha desarrollado mucho el campo de las energías renovables, sobre todo en algunos países, pues más del 80% de la producción energética mundial, casi el 90%, más bien se sigue realizando a través de fuentes no renovables y que es difícil, ¿no? Que por mucho que se desarrolle estas nuevas energías, solar, eólica, etcétera, podamos permitirnos el nivel de consumo energético que tenemos en la actualidad, al menos a corto plazo. Por lo tanto, parece ser que se impone la necesidad de algún tipo de decrecimiento económico
de reducción del consumo, que bueno, ahí tendremos que ver si lo hacemos a lo bestia o si lo hacemos de una manera planificada, racional, organizada, lo más justo posible y que suframos las menos consecuencias posibles de esto, ¿no? Sobre todo que la carga, ¿no?, de este descenso del consumo se reparta un poco y no las paguen los mismos de siempre, ¿no? Bueno, acabando con la energía, empezamos a estudiar la cuestión de la industria y lo hicimos a través de un punto de vista histórico, ¿no? La industria moderna, la industria dotada de maquinaria movida por fuentes de energía, pues es relativamente reciente en el tiempo, tiene unos 200 años, ¿no? Aparece de la mano de la llamada revolución industrial, ¿no? Revolución industrial que tiene lugar en primer lugar en Inglaterra, ¿no? Y nos preguntábamos, ¿por qué Inglaterra fue el primer país en industrializarse? Aquí habría que tener en cuenta, Inglaterra contaba con una agricultura más avanzada, más desarrollada que la del resto del continente europeo. Eso permitía, ¿no?, que el campo, que la actividad agrícola, que el sector primario abasteciera las ciudades. Eso les permitía sacar más cosechas, obtener más alimentos con menos trabajadores. A esa agricultura más avanzada que tenía Inglaterra se la conoce como revolución agrícola. Lo que se da en Inglaterra se conoce como revolución agrícola. Incluye el descenso del barbecho, incluye la aplicación de nuevos cultivos como la patata, incluye la aplicación de abonos, incluye la aplicación de técnicas de criado del ganado y finalmente incluirá también la aplicación de máquinas, ¿no?, más adelante, conforme se desarrolla la industria. Todo ello que le va a permitir a Inglaterra, le va a permitir que no tenga que tener un sector primario tan abultado como el del resto de países de Europa, ¿no? Y pueda también dedicar tiempo, ¿verdad?, al crecimiento de su industria, ¿no? Además, Inglaterra era la gran potencia eh, mundial, ¿no?, de la época, quizás en disputa con Francia. Esa gran potencia europea había sido España en el pasado, pero España, digamos, que nunca hizo un uso demasiado adecuado de su imperio colonial para el desarrollo económico del país. Por ejemplo, España nunca tuvo la capacidad de abastecer con sus propios productos, con sus propias mercancías a las colonias americanas, ¿no? Inglaterra, en cambio, sí. Inglaterra hará un uso de sus colonias favorable al desarrollo de su industria. Pues de sus colonias obtendrá materias primas baratas, como algodón, aplicado en las fábricas textiles, y de sus colonias también obtendrá beneficios económicos invertidos en las industrias, en la puesta en marcha de las industrias o incluso alimentos, ¿no? No sé si recordáis una foto que estuvimos viendo de las hambrunas en la India, que es muy sintomática. Tenían hambrunas en la India porque les quitaban el trigo para que Inglaterra se pudiera alimentar y a los indios pues que les dieran, ¿no? Eso es un poco el colonialismo. Inglaterra además es un país que tiene un modelo político distinto al del resto de Europa. Esto lo estudiaréis, creo, al año que viene, con las revoluciones inglesas. No puedo entrar por tanto en detalle, pero sí deciros que, bueno, era un modelo político puesto mucho más al servicio de los hombres de negocios, de los empresarios, que de los nobles, ¿no? Y en ese modelo político, que contaba con un parlamento compuesto básicamente por hombres de negocios, por burgueses, se aprueban leyes que benefician a este sector social. Entre otras, las leyes de cercamiento, leyes que acaban con los bienes comunales y que facilitan la expulsión de los campesinos de sus pueblos, de las zonas rurales, para que acudan a las ciudades a trabajar como mano de obra barata. Otra causa de la revolución industrial es la explotación intensiva de la fuerza de trabajo en jornadas de 14, 16 horas, etc. A través del caso inglés podemos llegar a una conclusión que vale casi con todos los procesos de industrialización, al menos del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Y es que la industrialización tiene grandes costes sociales. Gracias a la industria nuestra vida se ha visto modificada de una manera bestial. Hoy viven 7.000 millones de personas en vez de 1.000 millones con inicios del siglo XIX gracias a la revolución industrial. Hoy vivimos en ciudades gracias a la revolución industrial. Hoy nos desplazamos con muchísima rapidez, una rapidez que si la contaras hace 150 años la gente fliparía, gracias a la revolución industrial. Hoy no hay hambrunas gracias a la revolución industrial, pero el coste pagado para llegar a todo esto ha sido también bastante alto. Campesinos que han perdido sus tierras, trabajadores que han sido explotados en condiciones absolutamente bestiales, incluyendo niños, y colonias, ¿no? Colonias como India, como África, que han sido sencillamente saqueadas, ¿no? Esa enorme violencia que implicada en la primera industrialización, yo creo que sí que es un elemento a tener en cuenta, ¿no?
Vale. Los sectores principales de esta primera revolución industrial eran el textil, gracias al telar mecánico, era la industria siderúrgica, la industria del metal y eran como medio de transporte el ferrocarril. Todavía nos estábamos moviendo en un mundo donde la mayor parte de sectores, la mayor parte de sectores, incluso el sector secundario, funcionaban con métodos artesanales, no era todavía un mundo industrial. Solo Inglaterra quizás consigue en esa primera revolución industrial adquirir un perfil, ¿no? De país industrializado, de país urbano. El resto del mundo sigue siendo un mundo agrícola, sigue siendo un mundo preindustrial donde va entrando poco a poco, donde se va colando poco a poco la industrialización, ¿no? La segunda gran ola de cambios industriales, de avances industrializadores, la que tiene lugar a final del 19, inicios del siglo XX, la conocida como segunda revolución industrial, sí que hará que el alcance, ¿no? El alcance de esta industrialización sea mucho más amplio, tanto por sectores económicos a los que llega, como por países donde se implanta, ¿no? Incluyendo países que ya no son europeos, caso de Estados Unidos, caso de Japón, las colonias en mucha menor medida. Algunos de los cambios ligados a esa segunda revolución industrial serían, por ejemplo, la aparición de una nueva forma de trabajo, el Fordismo, que consiste en el trabajo en cadena de montaje, donde cada trabajador realiza una tarea muy parcial, muy concreta, y fue el modelo de trabajo propio de la industria, al menos hasta los años 70-80, lo sigue siendo en muchos tipos de fábricas. Tuvo que ver también con cambios de carácter social, por ejemplo, la aparición de empresas gigantescas, de los conocidos como oligopolios, empresas que son capaces de abarcar por sí solas áreas enteras del mercado, ¿no? Si nos fijamos en el sector eléctrico en España en la actualidad, nos daremos cuenta que está controlado por varios oligopolios. Fueron cambios también tecnológicos, ¿no? Los de la segunda revolución industrial. Hay más sectores que se industrializan, industria química, industria del explosivo, industria armamentística, industria del automóvil, ¿no? La industria del automóvil porque también en la segunda revolución industrial se da un cambio importante con los transportes, un cambio que tiene que ver con la aparición del motor de explosión y es el surgimiento del coche, es el surgimiento más adelante del avión, ¿no? Y medios de comunicación también cambian, surge la radio, surge el teléfono, en fin, la segunda revolución industrial, un poco como sucede ahora, fue una época de grandes cambios, ¿no? Lógicamente este sector industrial va a seguir evolucionando y lo que nos vamos a encontrar, bueno, pues es en los años 60, 70, que se aumenta el peso de las máquinas dentro de las industrias, se empieza a producir ya una reducción real del volumen de trabajo humano, ¿no? De trabajo físico necesario en los procesos de producción. Esto no ha dejado de intensificarse desde ahora y puede dar lugar a problemas de cierta seriedad, ¿no? El paro en el que queda la gente expulsada por estas máquinas, pero también los posibles problemas de rentabilidad de las empresas ligados al descenso del valor, ¿no? De los productos que generan, pues debido a que ya se le echa cada vez menos trabajo a los mismos. Problemas, por lo tanto, de crisis social y de crisis económica, paradójicamente vinculado a algo que no tendría que ser malo per se, al contrario, que tendría que ser bueno, como es el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Que nos iría quitando de hacer ciertas tareas pesadas, monótonas, etcétera, pero como vemos, bajo las condiciones que nos hemos dado nosotros mismos, los hombres y las mujeres, pues parece que se puede poner la cosa chunga, ¿no? Por esta reducción del peso del trabajo. Ha habido también cambios fundamentales en el ámbito de las comunicaciones, y está el ejemplo de Internet, y ha habido cambios, quizás estos son los más serios, en la distribución de las industrias, en el reparto de las industrias a lo largo del mundo, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta, sobre todo, el impresionante ascenso de China, ¿no? Bien, después del recorrido que hicimos por primera revolución industrial, recordad, Inglaterra, ferrocarril, carbón, máquina de vapor, pam, pam, pam. Segunda revolución industrial, el Fordismo, los oligopolios, el automóvil, la extensión de la industria a más países, etcétera. La tercera revolución industrial y la cuarta, pues todo lo que estamos viendo ahora, Internet, maquinización generalizada, pum, pum, pum. Después de ese recorrido por fases, ¿no? Que hicimos por la historia de la industria, bueno, pues pasamos a analizar los tipos de industria que había, ¿no? Ahí está la división, la cesura entre las industrias ligeras, que producen bienes destinados al consumo, y las industrias pesadas, que producen bienes para producir otros bienes.
os preguntaba en clase, no sé si lo recordaréis, ¿qué tipo de industria es más importante? ¿La que produce bienes de consumo o la que produce medios de producción? Claro, en principio la que produce medios de producción te va a permitir tener un país más desarrollado. ¿Cuál es el problema? Que si una nación insiste demasiado en el desarrollo de la industria que produce medios de producción, es decir, de la industria pesada, pues se puede encontrar con que a corto plazo no mejora el nivel de vida de la población, ¿no? La gente no come tractores, la gente no come máquinas. Que a la larga esos tractores y esas máquinas te va a permitir comer mucho más y tener mucho más ropa, ¿no? Y tener muchos más bienes de consumo, vale, sí. Pero a corto plazo, ¿qué sucede? Mientras vas creando esa base industrial pesada, ¿qué sucede? Bueno, pues que la gente no come con eso, ¿no? Y ese ha sido un gran debate que ha habido en los procesos de industrialización del siglo XX, ¿no? Tanto de la Unión Soviética, por ejemplo, como el de China. La Unión Soviética que se la acusaba, que usaban algunos, incluso algunos miembros de la dirección soviética. Oye, estamos insistiendo demasiado en crear industrias pesadas, en crear industrias de medios de producción que a corto plazo no mejoran el nivel de vida de la gente. Pero claro, decían los otros, oye, es que creando esta industria de medios de producción, esta industria pesada, nos podemos convertir en un país desarrollado. Sí, dentro de 20 años, ¿no? O sea, esos son los debates siempre de cómo que hacemos las cosas, pensando en el presente o pensando en el futuro. Y bueno, yo creo que estuvimos viendo, ¿no? Las características de algunas industrias concretas. Hablamos de la industria de astilleros, por ejemplo. Industria estratégica, de fabricación de barcos. Estratégica, ¿por qué? Porque el comercio mundial se está desarrollando por barcos. Industria que se localiza lógicamente en las zonas de costa. Industria que emplea mucha mano de obra. Industria que necesita de muchas industrias auxiliares. Industria que está desapareciendo en Europa o que se ha reducido mucho su peso en Europa y dentro de Europa, especialmente en España. ¿Por qué? Por la competencia de los astilleros, sobre todo coreanos, japoneses, últimamente chinos, ¿no? Que son capaces de fabricar estos barcos de una manera más rápida, de una manera menos costosa. También las condiciones de trabajo serán algo peores, digo yo. Estuvimos hablando de la industria siderúrgica, la industria que fabrica acero, ¿no? O la industria que funde el hierro. Una industria, de nuevo, estratégica. Ahí saldrán materiales para qué? Para la construcción, para otras fábricas, para las líneas de tren, ¿no? Una industria que mueve un país, ¿no? Que hace de motor económico de un país. Aquí también en España tenemos una industria pesada importante. Os citaba el caso de Altos Hornos de Vizcaya, una empresa donde llegó a trabajar 13.000 o 14.000 personas. Buena parte de ese sector siderúrgico se ha hundido. Poníamos otro ejemplo paradigmático, muy simbólico de la industria, la textil, ¿no? Muy distinta a la siderúrgica, muy distinta a la naval. Es una industria que intensiva en mano de obra, relativamente poco tecnologizada dentro de lo que es el mundo de hoy. La mano de obra que hay allí no tiene que estar muy formada. ¿Qué se busca en la industria textil? Pues que los trabajadores cuesten poco dinero. Es un trabajo que muchas veces lo han realizado mujeres, también niños, no nos vamos a engañar. Y lo que ha ido ocurriendo es que también ha desaparecido de países como el nuestro, de países como España, que tenían un tejido de industria textil importante, bueno, pues para trasladarse a países más subdesarrollados, a países del tercer mundo, ¿no? En fin, la industria del automóvil, otra industria también que estuvimos analizando, ya lo repasáis vosotros. Otro apartado que hemos visto es que hace atractivo un sitio para llevar allí una industria. Que habrá que decir, depende de qué industria, ¿no? Porque, por ejemplo, para una industria textil, la cuestión de la mano de obra barata es fundamental. Para una industria de alta tecnología, una industria de microchip, lo más interesante es que haya mano de obra muy especializada y, a ser posible, universidades cerca que te proporcionen investigaciones. En cualquier caso, nosotros señalamos 6 motivos, ¿no? Que podrían hacer atractivo un sitio para la localización de industrias. 6 o 7. En primer lugar, que tenga buenas vías de transporte, buenas vías de comunicaciones. Utilizábamos el ejemplo de Extremadura. Extremadura no tiene buenas vías de comunicaciones y eso dificulta que haya aquí un despegue industrial. De hecho, somos la región con menos industria de España, o de las que menos, ¿vale? Señalábamos también el ejemplo de la asistencia de otras industrias. Es más fácil llevar una fábrica allí donde ya hay fábricas que desde cero. ¿Por qué? Porque tener otras fábricas antes te permitirá compartir costes, te permitirá tener servicios comunes. Esa es la lógica de los polígonos industriales, sitios donde se van a agrupar industria, ¿no?
Industrias para compartir servicios, para compartir costes, para compartir infraestructuras, ¿no? Tercer motivo que apuntábamos, que la mano de obra sea barata. Esto es interesante, sobre todo en industrias tradicionales que necesitan muchos empleados y cuyos empleados no tienen que estar especialmente formados, ¿no? Cuarto motivo que señalábamos, que haya una mano de obra especializada, ¿no? Que tengas centros universitarios cerca. El caso de Silicon Valley en los Estados Unidos es muy simbólico de ello. Silicon Valley es el espacio que reúne a las principales tecnológicas del mundo. Google, Microsoft, Apple, todas tienen su Yahoo, todas eBay, todas tienen su sede en Silicon Valley y además es una zona donde hay fábricas de semiconductores, de microchips, fábricas que aplican una tecnología muy compleja. Claro, ¿qué es lo que pasa en Silicon Valley? Que hay unas universidades alrededor que tienen una calidad muy alta y que dan ingenieros, dan científicos a estas empresas y además les dan investigación a veces gratis, ¿no? La hostia. Entonces, claro, de ahí el auge, ¿no? La preponderancia, o sea, la preponderancia de la industria de alta tecnología en Silicon Valley. Por último, hablamos de un factor que a veces no se cita, pero que es fundamental, ¿no? Que es la intervención del Estado. El Estado ha sido el actor principal en la industrialización de varios países durante el siglo XX. Como mínimo de la Unión Soviética y de China, pero también de otros estados. En Argentina, por ejemplo, o en Brasil ha tenido mucho peso el Estado en el desarrollo industrial. En España incluso también ha tenido mucho peso. ¿Por qué? Porque una industria puede ser privada, pero puede ser también pública, puede ser también estatal, ¿eh? El gobierno, el Estado, a través de los impuestos que recauda, puede decidir impulsar una industria que considere estratégica. Y además el Estado puede también colaborar en el desarrollo de las industrias privadas, protegiéndoles de la competencia extranjera, por ejemplo, que es el proteccionismo, obligándolas a quedarse en el país, si hubiera un rechazo a la globalización, o dándoles subvenciones para que esos sectores puedan sobrevivir, ¿no? Claro, que pasaba con la minería del carbón asturiana hasta que dejaron de fluir esas subvenciones. Lo que la mantenía a flote era la ayuda del Estado, ¿no? Bien, por último, ¿qué hemos visto? La distribución de la industria a lo largo del mundo. Aquí hay que tener presente sobre todo los cambios que se han dado. La región industrial por antonomasia ha sido siempre Estados Unidos y Europa Occidental. A lo largo del siglo XX se ha ido cambiando. Y hoy que nos encontramos que la primera potencia industrial del mundo, la fábrica del mundo, es China. China es una nación donde ya 40-45% de sus habitantes, de su población activa, mejor dicho, trabaja en la industria. El motor de la economía china es la industria. ¿Por qué China se ha convertido en esa gran potencia industrial? Se ha convertido en esa gran potencia industrial gracias, creo, a los éxitos de su modelo económico. Un modelo económico que te combina un sector estatal fuerte. Ponemos el ejemplo, los principales bancos en China son del Estado, la petrolera principal es del Estado, la principal empresa de construcción es del Estado, los sectores estratégicos son del Estado. Eso le permite al Estado sortear las crisis económicas, planificar la actividad económica por dónde tiene que ir la producción de China, ¿no? Pero siendo el Estado un actor importante en este modelo económico, se abren también a la inversión privada. En primer lugar, ¿de qué? De inversiones extranjeras. ¿Qué permitieron a China? Adquirir una tecnología y adquirir unos conocimientos de los que China carecía, ¿no? Europa Occidental, Estados Unidos siguen siendo focos industriales importantes, con todo. En el caso de Estados Unidos, os ponía el ejemplo del peso de la industria militar. Gasta más en el ejército, gasta más en los asuntos militares Estados Unidos que casi que el resto del mundo juntos. Desde luego más que otras grandes potencias militares juntas, las de China, Rusia, India, las sumas y no te llega el gasto militar que tienen los americanos, que tienen los Estados Unidos. Ponía de ejemplo el foco de Europa Oriental, un foco creado pues desde los años 30 en la Unión Soviética, a partir del año 45 en el resto de Europa Oriental, un foco que se vio muy afectado, muy debilitado, ¿no? Por las caídas de los países socialistas del modelo soviético en los años 90, pero que en algunos casos han logrado recuperar su industria. Polonia, República Checa, en otros no tanto. Y habría que citar también otros focos industriales, como el de esos países especializados, ¿no?, en la alta tecnología, que son los tigres asiáticos, o en el caso de América Latina, Brasil y Argentina, que desarrollaron su industria a través del modelo, ¿no?,
de sustitución de importaciones, ¿no? Es decir, vamos a crear fábricas, vamos a crear industrias que nos permitan sustituir aquellos bienes de consumo que estamos importando y así también llegar a relaciones comerciales más equilibradas con el resto del mundo. Bueno, 40 minutos, a ver, claro, es que es un tema entero, ¿no? Pero bueno, es lo que hay.